Tal amigos? Les vengo a contar que les estaré leyendo este gran libro de Paulo Coelho, Hippie. Eh, Excelente libro, espero que les guste. En septiembre de 1970, dos lugares se disputaban el privilegio de ser considerados el centro del mundo: Piccadilly Circus en Londres y el Dam en Ámsterdam. Pero no todo el mundo lo sabía. Si se hubiese preguntado, la mayoría de la gente habría contestado: la Casa Blanca en Estados Unidos y el Kremlin en la Unión Soviética. Pero esa gente se informaba por periódicos, televisión, radio, medios de comunicación completamente desfasados y que nunca volverían a tener la misma relevancia que cuando se inventaron. En septiembre de 1970, los billetes de avión eran carísimos, razón por la que solo viajaba cierta élite. Bueno, eso no es del todo cierto para una gran multitud de jóvenes, de los cuales los antiguos medios de comunicación solo destacaban su aspecto exterior: pelo largo, ropa de colores, que no se bañaban, lo cual era mentira. Pero los jóvenes no leían periódicos y los adultos se creían cualquier noticia que insultase a los que consideraban una amenaza para la sociedad y las buenas costumbres, que ponen en riesgo a toda una generación de chicos y chicas estudiosos tratando de triunfar en la vida con sus pésimos ejemplos de libertinaje, amor libre, como solían decir, con desprecio. Pues bien, esa multitud de jóvenes cada vez más era numerosa. Tenía un sistema de divulgar noticias que nadie, absolutamente nadie, podía detectar: el correo invisible. No se ocupaba precisamente de divulgar y comentar el nuevo modelo Volkswagen ni los nuevos tipos de jabón en polvo que se acababan de lanzar en todo el mundo. Sus noticias se concentraban en el cuál sería la siguiente gran ruta que iban a recorrer aquellos jóvenes insolentes, sucios, practicantes del amor libre, y que usaban ropa que nadie con buen gusto sería capaz de ponerse. Las chicas, con el pelo trenzado lleno de flores y sus largas faldas, sus blusas de colores sin sujetador, collares de todo tipo de colores y cuentas. Los chicos, sin cortarse el pelo ni la barba durante meses, con vaqueros gastados y rotos de tanto usarlos, pues los vaqueros eran caros en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde habían abandonado el gueto de los trabajadores de fábrica y ahora se venían en los microconciertos en San Francisco y sus alrededores. El correo invisible existía porque la gente siempre asistía a esos conciertos, intercambiaba ideas sobre dónde reunirse, cómo descubrir el mundo sin subirse a un autobús turístico con un guía que te va describiendo el paisaje mientras los más jóvenes se aburren y los viejos duermen. A través del boca a boca, todo el mundo sabía dónde era la siguiente o el siguiente gran concierto, la gran ruta por recorrer. No había limitaciones económicas para nadie, porque el autor prefería de todos los que pertenecía a esa comunidad eran ni Platón, ni Aristóteles, ni los cómics de algunos dibujantes que se habían ganado el estatus de famosos. El gran libro, sin que nadie viajaba por el viejo continente, se llamaba Europe of $5 a Day, de Arthur Flammer. Gracias a él, todos sabían dónde hospedarse, qué ver, dónde comer, y los puntos de encuentro y los lugares donde se podía disfrutar de música en directo sin gastar prácticamente nada. El único error de Flammer, por el cual entonces fue haber limitado su guía solamente a Europa, es que no habían otros sitios interesantes. ¿No estaba la gente más dispuesta a irse a la India que a París? Fromer corregía el falto algunos años después, pero, mientras tanto, el correo invisible se encargó de promocionar una ruta en América del Sur, hacia la antigua ciudad perdida de Machu Picchu, recomendando que no se comentase demasiado con aquellos que no conocían la cultura hippie, o en demasiado con aquellos que no conocían
de ninguna de sobreescultura. En breve, el lugar se veía invadido de bárbaros con sus máquinas fotográficas y las extensas aplicaciones, rápidamente olvidadas, de cómo una tribu de indios había creado una ciudad tan bien escondida que solo podía ser descubierta desde el aire, algo que creían imposible, ya que los hombres no vuelan. Seamos justos, había un segundo y enorme bestseller, no tan popular como el libro de Flomer, pero que leían aquellos que ya habían pasado por la fase socialista, la marxista, la anarquista y habían acabado totalmente desilusionados con el sistema inventado por aquellos que decían que era inevitable la toma del poder por parte de los trabajadores en todo el mundo, o que la religión es el opio del pueblo, demostrando que él había dicho una frase así estúpida, no sabía nada sobre el pueblo y mucho menos sobre el opio, porque entre otras cosas, esos jóvenes mal vestidos, con ropa distinta, que no se bañaban, etc., creen en Dios y dioses, diosas, ángeles y cosas por el estilo. El único problema es que dicho libro, titulado El retorno de los brujos, del francés Louis Pauwels y el soviético Jacques Berger, matemático, enexpía, investigador incansable del ocultismo, decía justo lo contrario. El mundo se compone de cosas interesantes, de alquimistas, magos, cátaros, templarios y otras palabras que hacían que nunca fuese un gran éxito en las librerías, porque un ejemplar lo leían, por lo menos 10 personas, dado su precio exorbitante. En fin, Machu Picchu estaba en el libro de todos los que querían leer e ir a Perú. Había jóvenes de todo el mundo, bueno, de todo el mundo es un poco exagerado, por lo menos que vivían en la Unión Soviética, no tenían tan fácil para salir de sus países. A lo que iba, en las conocidas como las rutas hippies, había jóvenes de todas partes del mundo, que al menos disponían de ese elemento imprescindible llamado pasaporte. Nadie sabía realmente qué quería decir la palabra hippie, pero no tenía la menor importancia. Tal vez significaba una gran tribu sin líder, marginados que no asaltan, o todas las descripciones hechas al principio de este capítulo. El pasaporte, ese pequeño cuaderno facilitado por el gobierno, guardado en una bolsa sujeta a la cintura junto con el dinero. Poco o mucho, era irrelevante. Tenía dos finalidades. La primera, como todos sabemos, era poder cruzar fronteras, siempre que los guardias no se dejasen influenciar por las noticias que leían y decidiesen enviarlos de vuelta porque no estaban acostumbrados a aquellas ropas, ni aquellos pelos, ni aquellas flores, ni aquellos collares, ni aquellos avaloríos, ni a las sonrisas de aquellos que parecían estar en un permanente estado de éxtasis, normalmente, aunque de modo injusto, atribuido a drogas demoníacas que solía decir la prensa. Los jóvenes consumían en cantidades cada vez mayores. La segunda función del pasaporte era aliviar a su portador de situaciones extremas, cuando se acababa todo el dinero y no había a quién recurrir. El correo invisible siempre facilitaba la información necesaria sobre los lugares en los que se podía vender. El precio variaba según el país. Un pasaporte de Suecia, donde todos eran rubios, altos y de ojos claros, valía muy poco, porque solo se podía revender a rubios, altos, de ojos claros, y esos generalmente no estaban en la lista de los más buscados. Pero un pasaporte de Brasil valía una fortuna en el mercado negro, porque en Brasil, además de rubios, altos y de ojos claros, también hay negros altos y bajos, de ojos oscuros,
orientales de ojos rasgados, mulatos, indios, árabes, judíos, en fin, una enorme mezcla de culturas que lo convertía en uno de los más codiciados documentos del planeta. Una vez vendido el pasaporte, el portador original iba al consulado de su país, fingiendo terror y depresión. Decía que lo habían asaltado y se lo habían robado todo. No tenía dinero ni pasaporte. Los consulados de los países más ricos ofrecían pasaporte y billete gratis de regreso al país de origen, lo cual era inmediatamente rechazado, bajo el pretexto de que alguien me debe una gran cantidad de dinero. Primero tengo que cobrar lo que es mío. Los países pobres, normalmente regidos por severos sistemas de gobierno en manos de militares, llevaban a cabo una verdadera investigación para comprobar si el solicitante estaba en la lista de terroristas buscados por su versión. Una vez que constataban que la chica o el chico tenía la ficha limpia, se veían obligados contra su voluntad a expedir el documento. No ofrecían billete de vuelta, porque no les interesaba que dichos engendros influenciasen a una generación que se educaba en el respeto de Dios, a la familia, a la propiedad. Volviendo a las rutas, después de Machu Picchu le tocó el turno a Tiahuanaco, en Bolivia, después a Lhasa, en el Tíbet, donde era muy difícil entrar porque había, según el correo invisible, una guerra entre los monjes y los soldados chinos. Resultaba difícil imaginar dicha guerra, pero todo el mundo se lo creía y nadie se arriesgaba a hacer un larguísimo viaje solo para acabar prisionero de los monjes o de los soldados. Finalmente, los grandes filósofos de la época anunciaron poco tiempo antes de separarse, precisamente en abril de aquel año, que la gran sabiduría del planeta estaba en la India. Fue suficiente para que jóvenes de todo el mundo se dirigiesen a ese país en busca de sabiduría, conocimiento, gurús, votos de pobreza, iluminación y mi sweet Lord. El correo invisible, sin embargo, informó de que el gran gurú de los Beatles, Mahesh Yogi, había intentado seducir y mantener relaciones sexuales con Mia Farrow, una actriz que a lo largo de los años siempre había tenido experiencias amorosas infelices y había ido a la India invitada por los Beatles, posiblemente para curar los traumas relacionados con la sexualidad, que parecían perseguirla como un mal karma. Pero todo indicaba que el karma de Mia Farrow también iba al mismo sitio, junto a John, Paul, George y Ringo. Según ella, estaba meditando en la cueva del gran gurú cuando él le agarró e intentó forzarla para mantener relaciones sexuales. Para entonces, Ringo ya había regresado a Inglaterra, porque su mujer detestaba la comida india, y Paul también decidió abandonar el retiro, convencido de que aquello no lo conducía a ningún sitio. Solo George y John permanecían en el templo de Maharishi. Cuando Mia llegó junto a ellos, llorando, y les contó lo que había pasado, ambos hicieron inmediatamente sus maletas, y cuando el iluminado les preguntó qué pasaba, la respuesta de Lennon fue: «Coño, si eres tan iluminado ya debes de saberlo». En septiembre de 1970, las mujeres dominaban el mundo. Mejor dicho, las jóvenes hippies dominaban el mundo. Los hombres andaban de acá para allá y sabían de lo que les sucedía o lo que estaba de moda. Ellas eran mucho mejores que ellos en muchos asuntos, por lo que decidieron aceptar de una vez por todas que eran dependientes. Vivían como si los hubiesen abandonado y con la petición implícita de protegerme. Estoy solo y no encuentro a nadie.
Creo que el mundo se olvidó de mí y el amor me abandonó para siempre. Ellas elegían a sus machos y nunca pensaban en casarse, solo en pasar algún tiempo agradable y divertido con un intenso y creativo sexo, tanto para las cosas importantes como para las superficiales e irrelevantes. La última palabra de ellas. Entonces, cuando el correo invisible difundió la noticia del acoso sexual a Mia Farrow y la frase de Lennon, inmediatamente decidieron cambiar la ruta. Se creó otra ruta hippie, de Ámsterdam, Holanda, a Katmandú, en Nepal, en un autobús que costaba aproximadamente $100 y atravesaba países que eran muy interesantes: Turquía, Líbano, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán y parte de la India, bien lejos del templo de Maharishi, dicho sea de paso. El viaje duraba 3 semanas y recorría un número infinito de kilómetros. Bueno, espero les haya gustado y nos veremos en el próximo capítulo.